mensaje es el 9º de la serie de cómo vivir sin preocupaciones, cómo vivir en paz, sin estrés, que Jesús enseña en el capítulo 6 de Mateo. Y es el tercero de cómo reaprender a orar el Padre Nuestro. Hemos aprendido que para poder vivir sin estrés, sin preocupaciones, en paz, se necesita vivir un día a la vez. Y para vivir un día a la vez, la oración del Padre Nuestro es la oración perfecta. Porque no solo es que Jesús la enseñó, sino que Jesús la oraba. Él oraba para vivir un día a la vez. ¿Ok? Y al vivir un día a la vez, necesitamos aprender o entender que el Padre Nuestro no es una oración para decir sus frases repetidamente una tras otra sin sentido, todo lo contrario, sino que son frases que determinan el nivel de fe que usted tiene. Escuche esto, que determinan el nivel de fe que usted tiene en las diferentes áreas de su vida para relacionarse con Dios. A Dios hay que hablar con Él, hay que hablarle. Eso es orar, hablar con Dios, pero hay que hablar con fe, porque dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si la gente no tiene fe, eso no agrada al Señor. Pero si la gente ora con una fe incorrecta, eso tampoco le permite a Dios obrar. Amén. Entonces, es como si usted orara y dijera, Señor, derrama tu espíritu. Por favor, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre esta generación. Eso se oye muy evangélico, se oye muy bonito, pero el Señor dirá, ¿no está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 2, que yo ya derramé mi espíritu sobre toda carne? Y entonces mis hijos y mis hijas profetizarán. Tú eres mi hijo, profetiza, te va a decir. Entonces, cosas como estas nos hacen entender que es importante el entendimiento para tener una fe correcta y esa fe correcta ponerla delante de Dios. Y la mejor manera de hacer esto es orando el Padre Nuestro, pero con entendimiento. Llevamos 5 frases de las 9 que son, ¿ok? Así que ahí están en los mensajes anteriores, en el capítulo, en los 12 más anteriores que hemos enseñado a orar el Padre Nuestro, a reaprender a orar el Padre Nuestro. Solo quiero ponerte en contexto que las 3 primeras frases, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te dan identidad, posición y esa restitución. Te dan la cualidad, te da la cualidad de obediente. Y eso te prepara para poder entrar al reino. Cuando dices, Señor, que venga tu reino, ya expliqué lo que significa, es que tú decides entrar a tu reino, a su reino y a vivir en su reino. Y ya en su reino, en el reino de los cielos en la tierra, a lo que vino Jesús, en ese reino espiritual, ahí estás listo para pedirle al Señor y lo primero que le pides es lo que Jesús te dice que te conviene. Hágase, Señor, tu voluntad. Ahí vamos en esas frases, ¿vale? Vamos a continuar, por eso es que nuestro mensaje de hoy lleva por título Reaprendiendo a orar el Padre Nuestro 3. Este es el último capítulo de estos 3 y de estos 9 capítulos es el último, ¿sale? Viviendo en el reino un día a la vez. La siguiente frase, después de hágase, Señor, tu voluntad, es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto ya lo enseñé abundantemente, lo abundantemente que pude en el tiempo que tenemos para hacer una prédica, más o menos 50 minutos, 1 hora máximo, en el mensaje que se llama Cómo orar para vivir en paz, que está unos 3 o 4 mensajes hacia atrás. Pero quiero darte un resumen aquí para poner en contexto y sobre todo para dejar en estos 3 últimos mensajes el Padre Nuestro completo. Esta frase de Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es lo que te hace que toda tu vida se vuelva en un día a la vez. Danos el pan de hoy. O sea, pidámoslo solo para hoy. Dice el Señor, no te preocupes por el mañana. Mañana traerá su propio afán, sus propios problemas. También te dice el Señor que no te apures por el pasado ya no está, solo tienes el presente. Y es aquí
donde en la oración, toda esta preparación que hiciste para estar en su reino y pedir que se haga su voluntad, esa voluntad la quieres ¿cuándo? Hoy, solo hoy. Y eso es lo que te va a permitir vivir en paz sin estarte preocupando por el mañana. Hemos enseñado en múltiples ocasiones que se planea a futuro, se presupuesta a futuro, se organiza a futuro también, pero se vive un día a la vez. ¿Sale? También enseñamos que en esta parte es cuando pides el pan, la palabra pan en hebreo es lakam, y esa palabra también significa guerra, lucha. Así que le estás pidiendo que todo lo que te cuesta trabajo, por lo que tienes que luchar, en una palabra moderna, toda la provisión que necesitas en todas las áreas, espiritual, emocional, física, familiar, conyugal, profesional, etcétera, económica, obvio, ese es el momento de pedir, ¿vale? Y ahí enseñamos que la maldición que por el pecado de Adán quedó para tener que hacer un esfuerzo sobrenatural para poder recibir el pan de cada día, cardos y espinas y toda esta parte, esa maldición fue revertida por Jesús al subir a esa cruz. Él se hizo maldito en el madero para que nosotros no viviéramos ninguna maldición. Y entonces aquí, lo contrario a esfuerzo extraordinario y a cardos y espinas, es confía en que el Padre sabe lo que necesitas y Él te lo dará. Y esta es la oportunidad. También enseñamos que la palabra pan es el pan vivo que descendió del cielo. Entonces aquí estás pidiendo y puedes pedir aquí todo lo que significa el sacrificio de Jesús en la cruz para ti hoy. Dámelo hoy, todo. Dámelo hoy todo. No es que le pidas el pedacito de hoy. No, dámelo todo, Señor. Todos tus beneficios hoy. Eso es maravilloso. Y por último también enseñamos en ese mensaje de cómo orar para vivir en paz, lo que significa las ofrendas de paz y cómo hacerlo día a día. Y aquí sí me quiero detener un poquito para recordarte, porque es algo que es fundamental para que podamos seguir avanzando. Levítico 6:11 dice así: después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esto es lo que nos hace entender, es que el altar, el fuego de su presencia, lo necesitamos avivar todos los días. Así que toda la presencia del Señor, todo lo que tú entiendes que el sacrificio de la cruz hizo para ti, y toda la presencia del Padre y toda la presencia del Espíritu Santo en ti del día de ayer, que fue maravilloso para ti, tuviste vida, y todo lo que sucedió ayer para ti ya son cenizas, ya se quemaron. Hoy eso de ayer, la presencia de ayer, el fuego de ayer no te alcanza para hoy. Hoy el Señor dice: tráeme un corazón nuevo, una leña nueva que haga arder mi presencia. Y nosotros queremos que su presencia arda en el corazón, en el altar del corazón de cada uno de nosotros todos los días. Por eso es que aquí es donde usted entiende que toda su vida es vivirla un día a la vez. Por eso usted puede orar lo siguiente, y le pongo aquí el ejemplo, como les he explicado. Esto es una guía, es un ejemplo que usted puede usar mientras, como un bastoncito, mientras aprende a caminar la oración completa, y usted va poniendo lo que sus palabras y sobre todo su corazón tengan para el Señor, ¿vale? Y usted puede decir en esta parte: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Padre. Te doy gracias por tu presencia y toda tu provisión de ayer. Saco esas cenizas del altar y hoy vengo delante de ti con un corazón nuevo, con leña nueva, para que tu presencia siga ardiendo en el altar de mi corazón. Te pido que me des la provisión del pan vivo que descendió del cielo, mi Señor Jesús, porque sé que la provisión abundante de todas las áreas de mi vida me viene de la obra de amor, justicia y gracia de su cruz. Oiga, ¿se da cuenta? Perdón. Todo lo que puede decir y mucho más, en lugar de decir:
el pan nuestro cada día, dánoslo hoy. Por eso le estoy enseñando a reaprender, porque el Señor me ha mostrado esto. Esto tiene muchos años, inclusive antes de haber abierto los ojos a la gracia sin la mezcla de la ley. Ya el Señor nos había hablado de esto, pero cuando llegó la gracia, ahora el Señor me encendió mi corazón para retomar este punto, pero ahora bajo la gracia, después de la cruz. Y todo lo que enseñamos del Padre Nuestro tiene que ver con el entendimiento de lo que significa la cruz en el trato de Dios para con sus hijos. Amén. Así que le invito a que si no ha visto los demás mensajes, vaya, los vea. Inclusive pueda pedir el texto. Le estoy dando el texto de la prédica para que la lea, la vea, la entienda mejor, la estudie y pueda de verdad hacer de la oración del Padre Nuestro su oración fundamental en su vida diaria. ¿Vale? La siguiente frase, si me deja tomar un poquito de agua. La siguiente frase es: perdona, Señor, nuestras ofensas. ¿Se acuerda? Mateo 6:12, y le voy a leer el 14. Ya terminó la oración en el 13, pero Jesús retoma lo que ahora es el versículo 14, el tema de perdonar deudas, y nos da una información adicional. Dice Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entendamos algo: deudas, ofensas y pecados son lo mismo. Hay versiones que utilizan la palabra deudas, la palabra ofensa o la palabra pecado. ¿Ok? Entonces, quiero que entendamos esto. Aquí te manda a pedir perdón por los pecados. Bueno, la cruz hace una diferencia. Antes de la cruz, la gente tiene que pedir perdón por los pecados, porque es aquí donde el Señor apenas se va a convertir en su Señor y Salvador. Pide perdón por los pecados. Señor, yo te hago mi Señor y Salvador. Hace una confesión de fe entendida, ¿verdad?, con el corazón. Pide perdón por todos los pecados y el Señor lo que hace es perdonar todos sus pecados. Pero no solo los pecados de este momento, de esa fecha hacia atrás, sino todos los pecados de su vida, es decir, también de esa fecha hacia adelante. Entonces, para alguien ya convertido al Señor, ya no pedimos perdón por los pecados, sino que le llevamos a Dios nuestros pecados para agradecer su perdón. Es decir, cuando tú sabes que te equivocaste, tienes que hablar con Dios. Pero Dios ya no te pide que le pidas perdón por los pecados. Tu pecado está perdonado. Déjame decirlo así, tu pecado pasado, presente y futuro están perdonados en la cruz hace casi 2000 años. Pero sí es correcto que te presentes delante del Padre, que le hables de tus pecados y le des gracias y te hagas consciente de la gracia que recibes cada día. El Señor sabía que ibas a cometer ese pecado y aún así Él no te quita un milímetro, un ápice, un centímetro cúbico de su presencia, ni de su amor, ni de su gracia, ni de su favor. ¿Sale? Entonces, esta frase, acuérdate que el Señor está enseñando esto en el Sermón del Monte, que eso fue unos 2 años antes de la cruz, aproximadamente. ¿Ok? Entonces les enseñó porque ellos le estaban enseñando a gente que no estaba convertida, que necesitaba a Jesús, que ellos entendieran que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, que se iba a crucificar. Entonces, mientras llegue ese momento, pidan perdón por sus pecados todos los días. Pero cuando llega la cruz, el Señor dice: yo me llevo todos los pecados y todos sus pecados me son perdonados. Y después de eso, te das cuenta, en el Nuevo Testamento ya no vuelves a encontrar que se le pida a algún creyente que pida perdón por sus pecados. No, sino que entienda que Él ha sido justificado por fe, por su fe. Amén. Entonces, usted me dirá por ahí, si no mal recuerdo, es primera de Juan 4:9, cuando dice que si pecamos, ¿verdad?, no nos preocupemos porque tenemos un Dios que es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados
Y dirá usted, ¿eso ya está en el Nuevo Testamento? Sí, solo que el Nuevo Testamento se tiene que leer a la luz de si el escritor de esa carta, de ese libro, le está hablando en esa porción a inconversos o a ya personas convertidas a Cristo. Y te vas a dar cuenta que en ese caso el apóstol Juan, en ese primer de Juan, ahí le está hablando a inconversos. Y en la siguiente carta, en la siguiente porción de esa carta, ya le habla otra vez a convertidos. Entonces es diferente, ¿vale? Eso te va a ayudar mucho a tu entendimiento de lo que es la gracia, el pacto de la gracia que es posterior y no tiene nada que ver con el pacto de la ley, ¿vale? Entonces aquí ya no decimos perdona nuestros pecados, sino Señor, gracias por perdonar nuestros pecados. Y esto de que hemos sido perdonados hacia el futuro a muchas, perdón, a muchas personas les es complicado entenderlo, a muchos evangélicos les es complicado entenderlo, pero Romanos 4:6, y eso solamente Dios puede abrir los ojos, como Jesús abrió los ojos de los que iban del camino de Emaús. Romanos 4:6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, nosotros, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, cuyas todas son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esos somos nosotros, los que vivimos después de la cruz de Jesús y que entendemos que en esa cruz el Señor nos perdonó todos nuestros pecados. El Señor dice que ya aventó tus pecados al fondo del mar y que no se acuerda de ellos por amor de ti mismo. Tú quieres ver a Dios yendo al fondo del mar a buscar tu pecado, para decir, este sí es pecado de mi hijo otra vez y se lo pone. No, Dios no duda de esas cosas. Dios lo dijo porque espera que tú entiendas que el sacrificio de Jesús te limpió de pecado. Tu espíritu está perfecto y limpio, eres perfeccionado, eres justificado por obras, sin obras, por la obra de Jesús. Amén. Eso te tiene que quedar bien claro. Ahora, entonces, ¿por qué nos pone una condicionante? También tiene que ver con el momento en el que estaba enseñando eso, pero a nosotros, ¿de qué nos sirve la condicionante? ¿Por qué si yo no perdono a otros, yo no sería perdonado? Aunque ya fui perdonado por mi fe, a mí cómo me afecta esta condicionante. Bueno, ahí lo que tenemos que entender es que cuando Dios te perdona a ti, Dios entra en paz contigo. Y cuando tú perdonas a alguien más, tú entras en paz con esa persona. Y la palabra dice en Romanos 12, 14 y 17, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Ok? Ya nos está ubicando en algo diferente en cómo debe ser el caminar de un cristiano, según el apóstol Pablo. Sigue el 18 diciendo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Perdonar a la gente te hace estar en paz con ellos. Y luego dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tampoco es posición del cristiano, Señor, véngate tú y tú mándale fuego del cielo. No, eso está escrito así, enseñado así, porque recuerde que Pablo le está enseñando a judíos que conocían la ley de Moisés al derecho y al revés. Y en la ley de Moisés permitía ojo por ojo y diente por diente. O sea, si me haces, te hago. Ok, yo te voy a perdonar, pero te voy a mandar a Dios para que te consuma. Eso no es de cristianos. Por eso dice, bendecid y no maldigáis. Por eso dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y luego dice,
Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque ascuas amontonarás. Mucha gente cree que ascuas se refiere al juicio de Dios. Yo te sirvo bien, nada más para que veas que al ratito mi padre te va a dar una guamisa, una zarandiza. No, ese no es el corazón de un buen cristiano al que está pagándole al mal con bien. Ascuas de fuego sobre la cabeza de la gente se podría entender mejor en palabras de hoy como se le va a caer la cara de vergüenza, o tratar a la gente con guante blanco, cachetada de guante blanco. O sea, tú te mereces mi desprecio, tienes mi bendición. Tú no te mereces que yo haga nada por ti, toma un plato de comida, toma un vaso de agua o toma mi ayuda. Bien, bien. No como diciendo, sí, para que te des cuenta, que te avergüences y te caiga. No. Bien. ¿Es duro? Sí. ¿Es difícil? Sí. Comienza por perdonarlos para que tú estés en paz. Y si estás en paz con la persona, en algún momento, esa persona, Dios te pondrá a lo mejor la oportunidad de bendecirlo, de servirlo. Y entonces dirá, oye, qué pena, cómo te traté en el pasado. Tal vez. Si no, no es necesario, ¿vale? Entonces, en esta oración, en esta porción de perdona nuestras ofensas, ya no oramos así, ahora decimos, o podemos decir, perdón, gracias te doy, Padre, porque has perdonado todos mis pecados, incluso el de ayer, o el que acabo de hacer, al mentir o gritar o maltratar. Usted póngale nombre, ¿verdad? Hable específicamente con él sobre sus pecados y dé gracias por el perdón. Gracias por darme tu paz, y de la misma forma perdona a todos y mencionas a los que más te acuerdas o a los más recientes o a los que más te duelan. Perdona tal que me han ofendido y te pido que los bendigas. Tú conoces a todos, tú nos conoces a todos y sabes lo que todos necesitamos de ti. Esta oración ya no habla de venganza, ya no habla de Señor, dale su merecido, de voy a dejar que tú les pagues a ellos lo que me hicieron. No. De lo que habla es de bendición, de paz, de saberte perdonado en la cruz. Lo que hicimos para que Jesús subiera a la cruz es peor que una traición al ser amado. Así que no sé quién te haya traicionado, te haya lastimado, te haya ofendido. De lo que se trata tener a Cristo en nosotros es de vivir una vida en paz, en nosotros y con toda la gente. ¿Vale? Muy bien, sigamos a la penúltima frase. Dice, y no nos metas en tentación. Es una de las frases más incomprendidas y la gente la repite sin sentido. Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación. Mire, la palabra tentación es la palabra griega peirasmos, que significa examen, someter a otro a prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter, prueba que tiene el propósito de hacer que la persona tropiece. Eso es peirasmos, tentación. Pero Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, que Dios no nos tienta, entonces ¿por qué le pedimos a Dios que no nos tiente? Que no nos meta en tentación, si Dios no tienta a nadie. La palabra tentado es obviamente de la misma raíz, que es la palabra griega peirazo, que significa someter, examinar, someter a otro, someter a otro a una prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter, tratar de hacer caer en una trampa, intentar sorprender en un error, poner a prueba una persona para hacerla pecar. Obviamente ese no puede ser Dios. Entonces yo quiero que entendamos algo. La palabra tentación, peirasmos o peirazo, tentación, tentado, es lo mismo que la palabra prueba. Cuando dice Santiago 1:2, hermanos míos,
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Está diciendo en diversas peirasmos, en diversas tentaciones o pruebas. Es exactamente igual. Entonces lo que realmente le estamos diciendo a Dios es: ya no me metas en tentación, ya no me metas en pruebas, Señor. ¿Vale? Ya no me metas en pruebas. ¿Y por qué no quieres que te meta en pruebas? Por lo que dice 1 de Pedro 1:6. Vea todo lo que el Señor nos dio para poder entender la frase de y no nos metas en tentación. Dice el apóstol Pedro: en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas ¿qué? Pruebas. ¿Y para qué es la prueba? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. La prueba lo que hace es someter a prueba tu fe. O sea que la tentación es una prueba, y esa prueba es un examen. ¿De qué? De tu fe. De si tienes fe. Ok, entonces, en esta porción, algo que tenemos que entender es que se le pide al Señor que ya no es necesario que nos meta en pruebas o en situaciones para probar nuestra fe, porque Jesús, otra vez la cruz, porque Jesús ya pasó la prueba. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y nosotros junto con Él. Así que Él pasó la prueba de obediencia, de perfección, de justicia, y nosotros junto con Él. Entonces, Señor, ya no es necesario que tengamos pruebas de nuestra fe, porque tenemos la fe más alta, más grande, más correcta, más perfecta, que es que todo nos viene por la obra perfecta, amorosa y justa de Jesús en la cruz. Amén. Nuestra fe está puesta en el autor y consumador de la fe. Es en Él. Y esa fe nos da absolutamente todo. Así que, Señor, todas las situaciones que yo vivo, las vivo en la fe de que Jesús pasó la prueba. Y eso hace que no sea necesario que pruebes mi fe, porque ya te estoy demostrando que me abriste tú mismo los ojos a tener la fe en la cruz, la fe en la obra de la cruz, ¿verdad? Que yo le he explicado, que se refiere desde que Él decidió dejarse apresar, todos los golpes, todo el sufrimiento, todo el caminar, todas las caídas, la corona de espinas, los clavos, la crucifixión, la muerte y la resurrección. Eso resume para nosotros la cruz. Y esa cruz nos los da todo. Y entonces mi fe ya no necesita ser probada, Señor. Amén. Así que ya no es necesario que nos metas en esas pruebas. Y podemos orar esto. Te pido, Padre, estoy leyendo solo lo que está en amarillo en adelante. Te pido, Padre, que ya no sea necesario que nuestra fe sea demostrada con diversas pruebas, porque nuestro Señor Jesús pasó la prueba de la obediencia al subirse a la cruz por mí, y por mi fe en su obra de amor en la cruz, yo pasé la prueba junto con Él. Y eso te hace que tengas una fe fuerte, firme en Él. Amén. Esto se refiere, no tiene nada que ver con tentaciones como las veíamos antes, ¿no? Que el diablo se quiere meter. Dices, ¿cómo? ¿Cómo que se quiere meter? Si tú vives en el reino. Tú vives en el reino de Dios, donde solo se hace su voluntad. ¿No lo dijiste en la frase 4 y 5? Y si en tu vida solo se hace su voluntad, como se hace en el cielo no está el diablo. No puede entrar ni molestar. Así que su voluntad es perfecta, es buena, es agradable, es completa. Los ángeles corren a hacerla. Y entonces no hay nada ni nadie, ni físico ni espiritual, que pueda desviar, contener, retener, retrasar, mucho menos destruir, modificar, cambiar la voluntad de Dios para tu vida. Eso es lo que creemos nosotros cuando oramos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro se trata de creer bien. Y si tú crees bien, tu fe estará fuerte. Y al que cree bien, todo le es posible. Amén. Vamos a la última frase. Para terminar este mensaje. Dice, mas líbranos del mal.
¿Cómo? Me acaba de decir, pastor, que el diablo no se puede meter conmigo porque estoy en el reino. Entonces, ¿por qué me he de librar? ¿Por qué he de pedir que me libre del mal? ¿De qué tipo de mal está hablando? Mateo 6:13, ¿verdad? Dice las dos frases, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea, más significa en lugar de la prueba, líbrame. En lugar de la prueba, más, o sea, en lugar de esto, líbrame del mal. ¿De cuál mal? Bueno, vamos a entender, por favor, de cuál mal estamos hablando, porque hay una verdad que si usted habita en el reino y la voluntad de Dios está en usted, el diablo no se puede meter en este reino, ¿sale? Algo que tenemos que entender algo que tenemos que entender o que nos conviene entender es que más que nada entender es creer que si a ti en tu vida solo suceden cosas bajo la voluntad de Dios, entonces el diablo no se puede meter. Piénsalo así. Si tú vives en un reino, en el reino de Dios, en el reino de luz, hay dos reinos, el de Dios y el de las tinieblas. El reino de Dios, en el reino de Dios no habitan las tinieblas porque es luz y las tinieblas son ausencia de luz. El diablo tiene su reino, Dios tiene el suyo. ¿Tú en cuál vives? Según la frase 4 dijiste, yo voy a tu reino, yo me meto en tu reino, yo habito en tu reino. Amén. Y tu voluntad se hace en mi vida. Y se hace como en el cielo, donde el diablo no se mete. Entonces, ¿por qué tienes que estar todo el tiempo hablando del enemigo y del diablo y del diablo y del diablo? ¿Ok? Te voy a explicar eso ahora. El que haya situaciones adversas para los cristianos, para los hijos de Dios, no tiene que ver necesariamente con el diablo, especialmente para los que habitamos en el reino, sino porque la palabra dice que el sol sale para todos, justos e injustos. Llueve para todos, justos e injustos. Dios dejó 7 reinos. Se los conté la vez pasada. Perdón, es que ayer hablé mucho y hoy estoy un poco afónico. Hay 7 reinos. El reino de Dios, el reino de las tinieblas, el reino de los hombres, el reino de los animales, el reino de los vegetales, el reino de las plantas y el reino de los astros, de los planetas. ¿Sale? Y todos esos reinos son autosustentables. Es decir, no necesita Dios estar metiendo su mano Él en cada reino, sino que ha dejado principios en cada uno de ellos. Inclusive en el de las tinieblas tiene principios. ¿Ok? Pero hablando del reino de los planetas, se mantienen solos, giran solos. La Tierra tiene un grado de inclinación tal que si fuera un grado más estaríamos achicharrados y un grado menos estaríamos congelados. ¿Ok? Dios dejó perfección en el reino de los planetas. En el reino de las plantas lo mismo. No necesita que el hombre se meta a lo mejor para hacerlo, para cultivar. El viento lanza una semilla, la deja tirada en una tierra y solita crece. En el reino de los animales, pues, si nos vamos a la selva, ¿verdad? Lo selvático, a los animales salvajes, pues hay depredadores y presas, y cada quien es depredador y presa a la vez, y entonces ahí se van autosustentando, ¿verdad? Para que no se sobrepoble una región ni tampoco se extinga, ¿verdad? Igual con el reino de los hombres, hay principios, ¿vale? La gravedad es un principio, es una ley. Si tú te subes por muy cristiano que seas y muy espiritual, si tú te subes a una barda de 2 o 3 metros y caminas por ella haciendo equilibrio, si tienes buen equilibrio pasarás, pero si no, igual y te tropiezas y caes.
Es que Dios no me cuidó. No, no, no. ¿Se acuerda cuando a Jesús le dijo el diablo, súbete al pináculo del templo y aviéntate, que la palabra dice que Él sostendrá tu pie para que no tropieces ni siquiera en piedra? Y Jesús le dijo, sí, pero también la palabra dice, no puedes tentar a Dios. O sea, no puedes tentar a Dios, no puedes, a ver, Dios, cuídame o agárrame, ¿no? Entonces, bueno, eso te lo explico, que es algo muy sencillo de entender. Porque entonces las situaciones difíciles que a veces nos suceden en la vida, y todas las situaciones, las buenas y las malas, son una consecuencia de la autosustentabilidad del mundo y de los 7 reinos, porque habitamos juntos todos. ¿Vale? Entonces, y es aquí donde Jesús dice, Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué quiere Jesús que tengas? Paz. ¿Qué te da la oración del Padre Nuestro? Paz. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo, no dice en el diablo. No dice el diablo. Dice en el mundo, pero confiad que yo he vencido el mundo. O sea, yo ya vencí tus aflicciones. Entonces, las situaciones difíciles que te vengan son parte probablemente de una... A lo mejor tú te metiste con tus decisiones también ahí. O son parte de la autosustentabilidad. A veces el diablo obra cosas indebidas para la gente que no está en el reino, pero tú estás en el reino. Por eso la oración del Padre Nuestro es fundamental en la vida del cristiano. Yo no habito en el mundo. Lo decimos de dientes para afuera, pero yo habito en el reino, pero no es cierto. Todo el tiempo estamos hablando del enemigo, y que si el enemigo me tocó, y que si el enemigo me está empujando. ¿Cuál enemigo? Si ya está vencido, y en el reino no hay ese enemigo. ¿Me sigues? Entonces, bueno, aflicciones vas a tener, pero confía en Jesús que ya venció al mundo, ¿vale? Ahora, estamos en la frase, líbranos del mal. ¿De cuál mal? Yo quiero pedirle aquí que me pongan 1 Pedro 5:8 antes del verso 6, porque este es el verso que conoce la gente. Y quiero que entienda el contexto de lo que le voy a hablar arriba. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, sí, es tu adversario, sí, pero no habita en el reino, no habita contigo, es tu adversario. Como león rugiente anda alrededor del reino buscando a quien devorar. ¿Ok? Pero quiero que me pongan aquí el verso 6 primero. 1 Pedro 5:6. Dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. O sea, si estás pasando algo difícil, humíllate. ¿Cómo? 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Dáselo a Él. Eso también dice Mateo 6. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Otra vez la confianza en Dios. Humíllate, estoy pasando por algo duro. Sí, Señor, está difícil lo que estoy viviendo, no me gusta. Yo te lo entrego, Señor, porque además sé que tú tienes cuidado de mí. Tú me sacarás de aquí. 7 veces caí el justo, 7 veces se ha de levantar. Muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas le sacaré el Señor. El Señor junto con la prueba te da la salida, etcétera, etcétera, ¿vale? Ok, entonces, pero sigue diciendo lo que leímos. Sed sobrios y velad. Tu adversario, el diablo, está como el león rugiente. Y quiero que veas en qué es tu adversario. Solo en esto es tu adversario que te voy a explicar. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual, aquí está la clave de cómo vencerlo, resistid firmes en la fe. En la fe, me voy a adelantar. Él es tu adversario en tu fe. Nada más. Nada más. Él no se puede meter contigo. Él no puede cambiar tus circunstancias. Él no puede crear algo malo para ti. Él no puede provocar que a ti te pase algo. Él no puede hacer eso. Deja de darle al diablo ese valor, ese poder que no lo tiene. Para los que habitan en el reino, ese poder lo tiene en su reino. Y para quien vive en las tinieblas, Él puede hacer esas cosas. Entonces no confundamos. Él puede hacerlo. Sí, sí puede. ¿Tiene poder? Sí, sí tiene poder. ¿El mundo está bajo el maligno? Sí, el mundo, no el reino.
Jesús vino a establecer un reino. Entonces tú tienes que posicionarte en el reino y eso se logra creyendo correctamente. Y para eso dejó Jesús el Padre Nuestro. Mire si no es importante el Padre Nuestro. Y el diablo lo sabe. Y por eso es que lo ha convertido o ha hecho que la gente y las religiones lo conviertan en una oración de niños, de repeticiones sin sentido. Tanto en la iglesia romana como en la iglesia evangélica igual, En la iglesia romana sigue siendo hasta la fecha puras repeticiones sin sentido. La gente no entiende nada. Y en la evangélica ni siquiera la mencionan. Porque hay otras oraciones más importantes que el pastor, el apóstol y el patriarca pueden hacer. ¿Me sigue? No. Jesús oraba esto con esta razón y tal vez más. Pero por ahora, esto es lo que nos ha abierto los ojos en la oración del Padre Nuestro. Entonces, sí es tu adversario, pero ¿tu adversario en qué? ¿En tus circunstancias? No. Es tu adversario en tu fe. Él compite por tu fe. Tú tienes fe en Cristo, Él te la quiere quitar. Tú tienes fe en la cruz, Él te la quiere quitar. Tú tienes fe en Dios, Él quiere que no la tengas, Él quiere que la pierdas, Él quiere que la manches, Él quiere que dudes. Ese es el único lugar en el que el diablo puede meterse contra ti, en tu fe. Por eso dice que el adversario anda como el león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? A quien devorar alrededor del reino. ¿Y cómo se le resiste? Firmes en la fe. No importa lo que te esté pasando, no importa lo que estés padeciendo, no importa lo difícil de la situación, si tienes problemas con tu matrimonio o en tu matrimonio, con tus hijos, problemas en la oficina, con el jefe, con una persona, alguien te ofendió o económicos, de deudas, no importa lo que estés viviendo, lo que importa es tu fe. Saca tu fe adelante. Eso es lo que el diablo quiere. Aprovechar la sustentabilidad de la tierra donde hay aflicciones para los hombres, para la gente, porque a veces nos metemos en Honduras, nos metemos en problemas con nuestras propias decisiones, pero el diablo es como león rugiente y se para. ¿Sabe que el rugido de un león se puede oír a 8 kilómetros de distancia? Entonces el león, el diablo como león rugiente se para a una distancia dentro del reino. Imagínate el reino, una Jerusalén amurallada, ¿ok? Una ciudad amurallada, ahí está el reino, nadie de afuera puede entrar, pero el león ruge y se oye. Y lo que sí tiene potestad es de que oigas el rugido del león. Y el rugido del león, a ti que estás dentro del reino, te va a decir: deja de creer en Dios, deja de creer en esa gracia, deja de creer que eres su hijo predilecto, deja de creer en eso, mira cómo estás, Él no te atiende, Él no te oye, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, wow. O sea, Él está rugiendo. Y por eso aquí dice: resistid firmes en la fe. Regresamos al versículo. Dice: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. O sea, a todo el mundo le pasa, pues es parte de las aflicciones del mundo, ya expliqué. Mas el Dios de toda gracia, aquí viene lo maravilloso, aquí viene la victoria. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ¿cuántos me dicen amén? Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, porque puede pasar eso, que padezcas o padezcamos un poco de tiempo, Él mismo, ¿quién va a traer la victoria? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. La versión internacional dice: Él mismo los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¿En qué? En tu fe. En tu fe. Y el Señor hará con tu fe, todo te es posible. Él va a cambiar las situaciones como cambió la de José de un día para otro, como cambió la de David de un día para otro, como cambió la de ese ladrón junto a la cruz de un momento a otro. Eso es lo que tienes que creer. Así que si estás en problemas, si estás en situaciones difíciles, de lo que te tienes que ocupar es de que tu fe no falte. Por eso Jesús, cuando Pedro iba a negarlo,
porque sabía que lo iba a negar, Jesús le dijo a todos los discípulos, el diablo los ha pedido para zarandearlos, a todos, no nada más a Pedro, a todos. Pero yo he rogado, le dijo a Pedro, que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Y cuando vuelva tu fe, cuando sea restaurado más fuerte, firme y estable, entonces confirma a tus hermanos. Todos salieron corriendo en la cruz menos Juan, todos. Y Pedro salió corriendo y Pedro fue y lo negó 3 veces. Y ahí se derrumbó Pedro porque su fe faltó. Pero el Señor oró para que su fe no faltara. Puedes tener un tropiezo de fe, pero tu fe no se acaba ahí. El Señor mismo te recupera, te restaura. El Señor le restauró la fe a Pedro y vino, y sabemos todo lo que vino a hacer. Amén. Entonces aquí de lo que está diciendo, estamos explicando, imagínate todo lo que estamos explicando por una frase que la gente ni tenía en cuenta. Mas líbranos del mal. No, es líbranos de que en la circunstancia que pudiera... A ver, Señor, ya sé que tú ya no me metes en pruebas. Yo ya no necesito pruebas. Yo lo que pasa a veces son aflicciones de las del mundo. Si me puedes librar de ellas está bien, pero hágase tu voluntad. Eso es lo que decimos. Pero si estás en una, entonces, Señor, líbrame del mal, que el diablo no venga a mordisquear mi fe. ¿Cómo devora una serpiente a su presa? Porque el diablo también es figura de... O la serpiente también le dieron esa figura para el diablo, ¿verdad? La serpiente es astuta. ¿Cómo devora una serpiente a su presa? De un bocado. Si es un ratón, de un bocado, una rana, de un bocado, y si es una cosa más grande, el bocado tarda más, pero es un solo bocado. ¿Cómo devora el león a su presa? No de un bocado. Lo primero que hace es, si usted se da cuenta en los programas de esos de National Geographic, lo primero que hace el león es buscar morder la garganta para que no respire. Pero aquí también se habla. El león rugiente, el diablo como león rugiente, lo que busca es que tú te calles la palabra de Dios y no puedas hablar. Y te hace una mordida contra tu fe para que ya no creas en la palabra y estés tan ocupado y ocupada resolviendo tu problema que se te olvide que tu mayor estrategia y tu mayor poder está en tu fe. Y tu fe se eleva por oír la palabra de Dios. Por eso en los mensajes anteriores te insistí en que ores el Padre Nuestro en voz audible, en que leas la palabra en voz audible, si quieres ganar la batalla. Entonces el diablo lo primero que busca es que te calles, así que no te calles, mantente firme en la fe, no te calles, habla palabra, no hables tus ideas, habla la palabra de Dios primero. Y después lo que busca el diablo es poco a poco ir mordiendo a su presa. Y lo que va haciendo es quitándote un día un poco de fe, otro día otro poco de fe, otro día otro poco de fe. Te aleja de la palabra, te aleja de los servicios, te aleja de las transmisiones, te aleja del Señor, te aleja de ofrendar, te aleja de diezmar y te aleja. Y él lo que va haciendo es mordiendo y mordiendo y mordiendo hasta que tu fe se convierte en una fe de hombre. Ya no es una fe del Espíritu. ¿Me sigue? Entonces aquí... Ahora entendemos, ¿verdad? Y podemos orar esto. Después de decirle que ya no es necesario que nos meta en prueba nuestra fe porque ya cruzamos, tuvimos la fe más alta, ¿verdad? En la cruz junto con el Señor. Puedes decirle, y no permitas que el diablo nos haga dudar o desconfiar de ti. Líbranos del mal. Y no permitas que el diablo nos haga dudar o desconfiar de ti, sino que en caso de que tengamos alguna aflicción, tribulación o circunstancia difícil el día de hoy, nuestra fe sea restaurada, sea más fuerte, más firme y más estable que antes, Señor. Amén. ¿Qué necesito para pasar las tribulaciones de hoy? Fe. Y eso es lo que pides aquí. Líbrame del mal, que Él no me quite mi fe. Al contrario, tú restaura mi fe, afirma mi fe. Establece aún más fuerte mi fe, Señor. Te lo pido solo por hoy. Amén. Amén. Querida iglesia, hemos terminado la oración del Padre Nuestro. Y en el mensaje están las 9 frases aquí en una sola posición. Quiero orar solo para pedir al Señor, Padre del cielo, que tú abras los ojos de esta generación.
que tú abras los ojos de esta generación para que esta oración, tu oración, amado Jesús, la que nos enseñaste y la que tú oraste, se convierta en la base de nuestro diario vivir con el Señor. Que podamos tener esta identidad de hijos maduros, porque conocemos la palabra de justicia, que podamos tener esa posición de saber que estamos a tu diestra, porque Jesús ganó lugares celestiales para nosotros, que hemos sido restituidos en tu gloria, estamos llenos de tu gloria y somos obedientes como Jesús, como Él es obediente, así nosotros, y por eso podemos santificar tu nombre con nuestra vida. Y con esas tres elementos, entonces estamos listos para decir que podemos entrar a tu reino. Alguien que quiere entrar a tu reino sin esto, no puede. Hoy entramos a tu reino, al reino de los cielos en la tierra, al reino de Dios, y desde aquí levantamos nuestra mirada y decimos: Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. En mi vida solo sucede tu voluntad, porque es buena, agradable y perfecta y completa para mí. Así como en el cielo, Señor, donde los ángeles corren y no hay nada y nadie que pueda evitarlo, así haz tu voluntad en mi vida, Señor. Si hacemos que en su reino se hace su voluntad, estamos listos para pedir la provisión del día de hoy, solo de hoy, con todo lo que te he enseñado, solo de hoy, Señor. Que podamos pedir la provisión solo de hoy. Agradecer por el perdón de los pecados, que nos des la paz para perdonar a todos, que ya no es necesario que nos hagas más pruebas de nuestra fe, porque tenemos la fe en la obra de Jesús, que es la prueba, porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y que nos libres del mal para que el enemigo no se meta con nuestra fe. Y si hay alguna aflicción, seas tú, Señor, el que nos saque de ahí restaurados, más fuertes, más firmes y más estables. Señor, te pido para todos los que están acá, que les arde el corazón, Señor, como has hecho en nosotros, para con tu gracia. Amén. Querida iglesia, Dios me los bendiga. Aquí está el mensaje. Yo le invito a que lo pida. Aún los que están fuera de la zona Jalapa, Veracruz, que no están en el grupo de WhatsApp, pídalo por Messenger, le va a bendecir. Y usted comience a orar la oración final como una guía solamente, como si fuera un bastoncito en lo que usted... Porque imagínense que yo le dijera: ya no repita las 9 frases, yo ahora repita todo lo que yo le enseñé. No, eso va a ser un tiempo nada más, en lo que usted comience a entender mejor y comience a usar sus propias palabras en cada frase, con entendimiento y con fe, para que esta oración se haga permanente y usted habite en el reino y en su justicia, y todo lo que necesita y anhela le sea añadido, y viva en paz, sin preocupaciones, sin estrés, sin angustias, como el Señor enseña en su palabra, un día a la vez. ¿Vale? Dios nos los bendiga a todos los que nos ayudan, como siempre, a hacer estas transmisiones, a todo el liderazgo de esta iglesia, Plenitud en Cristo bajo la gracia, online. Le decimos al Señor que les bendiga con doble porción, y quedamos listos para el siguiente mensaje. No se lo pierda, y si puede visitarnos Jalapa, Veracruz, aquí estamos. Dios los bendiga. Hasta la próxima.